Claro, si hay una suerte de angustia por parte de la madre, porque hemos visto también padres entregar a sus hijos a la justicia porque habían cometido algún tipo de delito. ¿Ella puede decir yo quiero declarar y contar efectivamente qué fue lo que pasó y le tienen que tomar la declaración? Por supuesto que lo puede hacer, Ella tiene una excepción que se llama excusa absolutoria, pero si ella quiere declarar, porque hay muchos padres, como ustedes pusieron un ejemplo recién, que llevó a su hijo porque había cometido un delito y de hecho se esclareció un crimen de esa manera. Pero no se toma como válido, se toma como un indicio, ¿como qué se toma? No, bueno, en este caso, obviamente siempre todas las cosas tienen que concurrir con otras pruebas que vayan al mismo lugar. Con el testimonio de un padre que puede odiar a su hijo o no, obviamente no puede tampoco darse por hecho un hecho de esta característica. Pero acá, fíjense que hay un femicidio, la persona está ensangrentada, el muerto está tirado en el piso, hay 4 testigos que ven cómo entran y se encierran y escuchan los gritos, o sea que en realidad ya con esos elementos, más un reconocimiento judicial como el que se llevó adelante, más todo lo que fue ocurriendo, y si se comprueba lo de los mails previos, ya me parece que hay una premeditación de sobra, que eso echa por tierra cualquier circunstancia. La emoción violenta, digamos. Como la que puede esbozar un buen defensor. Claro. Mauro, ¿sabemos por qué la madre lo acompaña? No. Porque eso es raro también, ¿no? Ah, bueno, sí, hay una explicación. Claro, no. ¿La madre vivía ahí? No, iba a ir a vivir ahí, ahora me acordé. Le iba a dejar esa casa. Iban a hacer un intercambio de departamentos. Claro. Parte del final de esta historia, en términos del divorcio y la causa que corría por cuerda separada, era, a ver si me acuerdo cómo era el cruce de propiedades. Claudia se quedaba en el departamento de Avenida Libertador con los hijos. Sí. La madre de Farré iba a Martindale, donde alquilaban, y Farrés iba al departamento de la madre en Capital. Claro. Me parece que ese era el intercambio, digamos, que iban a hacer. Claro, pero la presencia de la madre, en principio, obedecía que había que terminar también de cerrar esa cuestión y documentar quién iba a vivir en cada lado. Ah, está bien. Eso por lo menos lo que se había explicado. Y llegan... Alejandro. Perdón, Clau, me acordé de algo. Y otra pregunta que dejo abierta, que la fiscal se la está preguntando. Farré llegó 1 hora antes con la mamá. 1 hora antes de las 11:15, que es el momento de la llegada de Claudia. Que era la hora estipulada para esa reunión, ese encuentro en la casa. A las 11 estaba pautada la reunión. Lo que quieren saber es qué hizo Farré y van a tratar de reconstruir durante la hora previa. Claro. En esta idea de probar si hubo una preparación o no del delito. A ver, como conocedor del tema penal y de este tipo de reuniones, de encuentros de personas que se están divorciando, ¿no hubo un poco de desaprensión o de descuido por parte de los abogados participantes en no custodiar a la víctima o darle una contención, una protección debido a los antecedentes de violencia de género? Y sabido es que por todos los especialistas que opinan en estos casos, siempre ese tipo de reuniones, en un lugar, además donde convivió la familia en un momento, siempre se puede generar una situación de violencia. Yo les contesto que yo, si bien no me corresponde juzgar la conducta de mis colegas, pero yo considero cómo yo hubiese obrado. Desde ya les digo que me parece que hubo cierta desaprensión, es decir, yo hubiese impedido que 2 personas que tienen cuestiones de violencia cruzada, que de hecho había sido denunciada el día 3 de agosto, se queden solas, digo, participar en algo solo. Nosotros en el estudio, cuando situaciones que no llegan a esta situación de violencia, pero que son rígidas o que hay problemas de carácter entre las personas, nosotros hacemos todas las audiencias y todas las reuniones en ámbitos separados, es decir, en lugares que tienen 2 salas o 3 salas o 4 salas donde permanece una persona con la abogada en un lugar y la otra con su abogado en otro, y hay reuniones parciales donde el abogado entra y habla con el abogado de la otra parte y luego al revés con el otro cliente y con el mediador generalmente, porque siempre hay una tercera persona o un funcionario judicial si estamos en el juzgado. En general nunca tuvimos problemas porque lo manejamos de esa manera, y si la persona por alguna cuestión física es corpulenta y hay una simetría peor todavía, que ni siquiera pudiéramos nosotros interceder ante un hecho de violencia inusitado que pueda suceder, nosotros contratamos personal de seguridad que nos acompaña, que se contratan por horas, para que nos acompañe como una especie de guardaespaldas. Pero ¿sabes lo que dijo hoy Mariana Gallego? Esta es la manera que tiene que cobrar un abogado. ¿Sabes lo que dijo hoy Mariana Gallego? Que era la abogada que no fue al encuentro porque estaba de viaje. Dijo, ella misma,
dijo, si estábamos ahí, nos mataba a nosotros. Por la secuencia criminal desplegada... No mató, Mauro, a la abogada no la mató. No, si trataban de intervenir para frenarlo y no era dentro del vestidor, decía Mariana, ¿se entiende la secuencia? Ella dice, si el ataque hubiese sido en otro lugar... Con más razón hubiesen tenido que llevar como personal de seguridad o dar una mayor contención. Totalmente, creo que ellos, por supuesto, estaban de viaje, no tienen ninguna responsabilidad. Quizá la persona que fue probablemente no tenía la suficiente experiencia, no imaginó un escenario sangriento como el que sucedió, pero mis colegas, yo los respeto, también lo conozco al doctor Diego Quirno de hace muchos años, creo que a lo mejor no lo esperaron, la verdad que no entiendo bien qué es lo que sucedió. Yo creo que ante una situación de esta naturaleza, con violencia previa, etcétera, me hubiese hecho actuar de una manera un poco más previsora. Pero eso es mi pensamiento y yo no puedo juzgar a mis colegas, que los respeto y me parecen que son grandes profesionales, más allá de que acá pueden haber incurrido en alguna falta. Yendo un poco más allá en la denuncia que ella hizo, que fue el origen a la orden de restricción que se dictó en su momento, la calificación que dieron los especialistas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, pusieron, Mauro, la palabra o la frase es riesgo leve. Ahí les muestro. Esto lo documentó la Oficina de Violencia Doméstica, por eso no lo sé. Pido disculpas que no sé cuál es la vara para medir en términos de la Oficina de Violencia Doméstica los niveles de riesgo. A ver si la cámara lo puede tomar, es un plano medio complejo. Sí. Es ese primer parrafito, ¿dónde, chicos? Acá, Mauro, esta cámara de acá, ahí. ¿Acá? Sí. Ahí chicos, ahí va. El parrafito este es el dictamen de la Oficina de Violencia Doméstica que habla de riesgo leve. ¿Lo ven ahí? La palabra riesgo, bajo riesgo, perdón. Están negritas ahí al bajo final. riesgo. Doctor, bajo riesgo. ¿Quién define esto? Es decir, ¿es la potestad de quién evaluar si el riesgo es leve? ¿Qué es lo que tienen en cuenta? Si hubo lesiones, si la mujer llega golpeada, si no es la primera vez, si hubo antecedentes. ¿Cómo lo califican? Bueno, yo creo que el parámetro ese es un parámetro subjetivo que ha utilizado una persona, a lo mejor guiándose, a mi juicio erróneamente, por las lesiones físicas que puede haber llevado la persona al momento del hecho. Sí, porque una de las preguntas que le hacen si tenía alguna lesión, y él se refiere al incidente concreto que había vivido el 2 de agosto, ojo, ¿no? en un raspón al lado de un ojo, concretamente, nada más. Claro, obviamente, si hubiese ido con golpes en la cara, con un tajo, hubiesen puesto riesgo alto. Aunque te vuelvo a decir, no significa que ese sea un parámetro correcto de medir, porque yo creo que la medición no se puede hacer sobre la base de la lesión, porque a veces la lesión pudo haber sido también ocasional. Sí. Capaz que le pegó, se cayó, se golpeó y hace pasar la lesión como más grave de lo que es, aunque a lo mejor la violencia podría ser de rango menor. Pero hay otra pregunta en ese sentido, Alejandro. La misma, a ver, el riesgo leve se decreta, ¿sí? Riesgo bajo, ¿bien? Así todo, el juzgado civil, el 106, y esto quiero destacarlo, esto fue el 2 de agosto, la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica. Domingo a la noche que fue. Domingo a la noche. Llega a manos del juzgado civil y el día 7, lo tengo acá también, la copia de la resolución, el juzgado ordena y decreta, en esta foja que vamos a ver ahora, lo ven acá chicos, díganme en qué cámara, ahí quieren. El juzgado decreta, en este dictamen que vemos acá, la decisión de restricción de acercamiento y también por otro lado lo que hace el juzgado es decretar la exclusión de hogar. La restricción de acercamiento era de 300 metros tanto para la casa como para la persona. Ahora bien, el mismo juzgado dice en esta resolución, y la voy a girar, si me permiten la desprolijidad, congela esto si querés y lo giro, que cesara el día 14. ¿Es normal, Alejandro, que un juzgado disponga una restricción de acercamiento y una exclusión del hogar solo por 7 días? Ven que ahí dice el segundo párrafo que cese el día 14. No hubo un común acuerdo, fue el mismo juzgado, ahora queda más claro, que la dio por 7 días la restricción. ¿Es normal que sea tan corta? En general, todas las oficinas que manejan este tema, que en este caso es la justicia en lo civil, primero decreta por 90 días, jamás vi 7 días. Siempre es por 90 días. Y generalmente después, si llega a existir un hecho más o pide que se renueve, aunque no haya existido un hecho, pero a lo mejor un temor reverencial que puede tener la persona que pidió la restricción, puede hacerse por otros 90 días más. Entonces, en este caso, lo de los 7 días, no conozco la secuencia procesal del expediente, pero me imagino que debe tener que ver con alguna audiencia o alguna cosa concreta que hubiese a lo mejor determinado que ese domicilio iba a quedar para un abogado y
y el otro domicilio que estaba a no sé cuántos kilómetros a nombre de otro. Entonces imagino que pudo haber tenido que ver para evaluarlo ese día en esa audiencia. O sea que era como que ponían 7 días porque de ese día iban a volver a hablar del tema, se iba a renovar, se iba a ampliar o iba a aceptar, depende cómo haya sido el criterio de cierre del divorcio. Pero vuelvo a repetir, me parece que es el tipo violento y tiene hijos en común que son menores de edad. Yo hubiese insistido por mantener la restricción por más tiempo, aún después de divorciado. Doctor, si la víctima... El tipo iba a tener que ir a sus hijos a la casa de la madre. Sí. Si la víctima no se presenta para pedir una extensión de esta orden de restricción, automáticamente se levanta, es decir, no se hace ni siquiera una consulta, al menos con la persona que hizo la denuncia, que se fue a presentar ahí en el lugar, a ver si da menos. No, es muy buena tu apreciación, y quizá debiera ser así, pero en general la medida caduca, es decir, cuando vence el plazo caduca, claro, de pleno derecho, cesó. O sea que no hay ningún plan, no es que hay que notificar ni nada, cesó. Pero me parece que vos estás haciendo un comentario muy interesante para que la gente que está en la oficina que se ocupa de esto en la Corte tenga en cuenta esa posibilidad, porque a lo mejor la persona por algún impedimento no la renovó, no pudo concurrir, o está amenazada, ya que la violencia haya cesado. Claro, o puede estar amenazada, digo, estamos hablando de una víctima. O puede estar amenazada, claro. Gracias, doctor, por este contacto, muy estamos amable. Solamente quiero cerrar diciendo, estamos en una situación de emergencia en materia de violencia de género, violencia contra la mujer, femicidio, todas estas cuestiones. Ameritaría una política que fuera un poquito más fuerte en la materia, para que podamos tratar de erradicar estos hechos de violencia que terminan de esta forma. Así que me parece que en lugar de seguir esperando que haya alguien más, tenemos que tratar de buscar la manera política, me imagino que con alguna medida que pueda fortalecer y evitar estas situaciones que son lamentables y que dejan muy conmocionada a toda la sociedad. Muchas gracias a ustedes por haberme llamado. Por favor, gracias Alejandro, hasta cualquier momento.